Bienvenidos a su programa Políticas Energéticas. Hoy damos inicio a un conjunto de 4 temas en los que estaremos revisando un conjunto de conceptos básicos necesarios para profundizar en la formulación, implementación y evaluación de las políticas públicas que se desarrollan en el sector energía. Comenzaremos comentando sobre la relación entre la energía y la sociedad. Comencemos. Y es que la relación entre la energía y sociedad depende de la forma en cómo se entiende la energía. Desde las ciencias se nos enseña que la energía es la capacidad de realizar un trabajo. Para la física moderna, la energía es una propiedad del espacio-tiempo que expresa la homogeneidad temporal. Para los antiguos, la energía era algo necesario para crear realidad concreta, vinculada al movimiento y manejada desde lo psíquico. Pero para el paradigma de la economía política, la energía es una mercancía. Podríamos pensar que la sociedad se instala en un territorio donde establece un sistema económico. Se definen sectores productivos y uno de esos sectores precisamente es la energía. La energía toma de la naturaleza, de la tierra, recursos energéticos, que aquí vamos a llamar E2, para darle a los demás sectores productivos la energía que requieren para cumplir sus fines. A esto le vamos a llamar E0. Los sectores económicos, a su vez, le entregan al sector energético, mediante bienes y servicios, un conjunto o una cantidad también de energía que aquí vamos a llamar E1. Visto desde los sectores productivos, hay que preguntarse cuánta energía deben ellos aportar para producir más energía. A esa relación que aquí señalamos como E0 entre E1, esa relación debe ser mayor que 1 y es conocida como la tasa incremental de energía o tasa de retorno energético. Una fuente es viable si requiere menos energía de la que puede ofrecerle a los sectores productivos. Ahora, visto desde el lado de la industria de la energía, la cantidad de energía que ella recibe, tanto de la naturaleza que es E2 como de los sectores productivos que es E1, esa cantidad es mayor que la que entrega a los sectores productivos que en este caso es E0. Esa relación E0 entre 1 más E2 es lo que llamamos tasa absoluta de energía y es útil a la hora de evaluar fuentes energéticas que tienen reservas limitadas, porque esas reservas van a estar afectadas por este factor E2 que incluimos en la ecuación. Pensemos en un pozo petrolero. Para yo extraer un barril de petróleo necesito una cantidad de energía, pero para refinarlo necesito incrementar la energía invertida. Y luego para distribuir la energía refinada necesito invertir aún más energía. Eso sugiere la idea de que tiene que existir una tasa de retorno energético mínima que haga viable a la fuente energética que se quiere explotar. Para evaluar esto, veamos el siguiente gráfico. Como vemos, el caso de la hidroelectricidad, la calcula para una tasa de retorno mayor a los 260 puntos, el carbón 50 puntos. ¿Qué significa esto? Que yo necesito invertir una cantidad de carbón para obtener 50 unidades de carbón. Estos cálculos cambian de lugar en lugar. O sea, si yo calculo la tasa de retorno energético que da, por ejemplo, la central de Itaipú, seguramente es diferente a la tasa de retorno energético que tenemos en Guri o la tasa de retorno energético de Tres Gargantas, y las tres son hidroeléctricas. Entonces cambia. Por eso es que es una banda lo que señala aquí este estudio. Una vez que puedo medir la tasa de retorno energético de cada fuente, ¿cuál es el mínimo que debo cumplir para determinar que es viable desde este criterio? En la Universidad de Nueva York, en el año 2009 se publicó un estudio en el que se calcula que el ROI mínimo es de 3 puntos. Esto quiere decir que por cada unidad de energía que invierto, debo obtener 3 unidades más para que esta fuente sea viable. Para otros investigadores, una tasa de retorno energético de igual a 3 es muy baja. Desde París, por ejemplo, una investigación señala que la tasa de retorno energética mínima tiene que ser de 11 puntos. Con 11 puntos, ya muchas fuentes quedan por debajo de la tasa de retorno energética mínima, lo que quiere decir que son fuentes no viables. Lo importante entonces es entender que por cada unidad de energía invertida,
la sociedad debe recuperar una cantidad mayor de energía, pero que además no es cualquier cantidad, sino que tendríamos que estudiar en cada caso cuál es la tasa de retorno mínima requerida para una sociedad específica. Fijémonos en el consumo mundial de energía que se obtuvo para el año 2012. Como vemos, el 80% del consumo mundial está representado por los hidrocarburos, siendo el petróleo con un 32%, el carbón con un 28% y el gas natural con 23%. Esto ha sido así al menos durante las últimas 6 décadas. Finalmente, la sociedad mezcla un conjunto de fuentes primarias de energía para satisfacer sus necesidades. Cuando la sociedad cambia esta forma de mezclar las energías primarias, podríamos estar ante una transición energética. Fijémonos en este gráfico que nos muestra la producción mundial de energía primaria desde 1830 hasta el año 2010. Vemos cómo en principio la biomasa, específicamente la leña, representaba más del 90% del consumo mundial de energía, hasta que irrumpe la aparición del carbón mineral y luego el petróleo. Hay algunos factores entonces que nos muestran la transición. Lo primero que voy a mencionar es que cuando aparece una fuente energética más eficiente, estas superan el consumo a la fuente tradicional. Pero también podría plantearse el agotamiento de la fuente energética predominante, por ejemplo, el agotamiento de bosques. Esto nunca ha sucedido, de hecho veamos que la biomasa, aunque ya no es la energía predominante, su consumo ha crecido. Y el tercer factor que voy a mencionar es el del orden de magnitud. Fíjense cómo ha crecido de 20 exajoules que tenemos en la gráfica allá llegar a los 600, casi 600 exajoules. Eso hace un incremento de 30 veces, que es muy importante. Ahora, ¿qué es lo que presiona para que ese incremento en el orden de magnitud de la demanda de energía ocurra? Generalmente se acusa al crecimiento poblacional. Fijémonos aquí, en esta gráfica vemos cómo crece la población desde el año 1800 hasta el año 2018 y cómo creció la producción mundial de energía, que es la línea roja. Entonces, como hay una correlación muy alta entre ambas curvas, se hace suponer que el factor que hace crecer el orden de magnitud en el consumo de energía es el crecimiento poblacional. Sin embargo, una correlación no es una determinación. Esto quiere decir que cuando vemos esta curva, no sabemos si el consumo de energía crece porque crece la población o si la población crece porque hay más energía disponible. Lo que es cierto es que la sociedad tiene unas características en su patrón de consumo que llaman la atención. En un estudio publicado en el 2004, este investigador ve el comportamiento del crecimiento poblacional de los países en vía de desarrollo, que de 1800 al año 2000 se lleva de casi 1 a 5 mil millones de habitantes. Mientras en los países en vía de desarrollo se tiene un crecimiento exponencial de la población, en los países desarrollados se tiene un crecimiento moderado. Ahora, cuando compara la forma en cómo se consume energía, en los países industrializados, el crecimiento es exponencial. Ya no hay una correlación tan alta entre el crecimiento del consumo energético y el crecimiento poblacional de estos países industrializados. Se grafica entonces el consumo de los países en vías de desarrollo, se ve que el consumo crece moderadamente, aun cuando su población crece de manera exponencial, o sea que la relación es inversa. Esto ya nos empieza a advertir que hay un estilo de desarrollo en los países industrializados que propicia un mayor consumo de energía y que ese crecimiento exponencial de la población no es necesariamente lo que presiona o determina el crecimiento del consumo de energía. Y entonces, ¿cuál es el sector que consume más energía? Resulta que el 62% de los derivados del petróleo se consumen en el sector transporte. Y para el sector transporte, el 91% de los combustibles que consume vienen del petróleo. Además, el 90% de las mercancías que se mueven en el mundo se transportan por mar que utilizan combustible residual derivado del petróleo. Esto quiere decir
que lo que está haciendo que el petróleo sea predominante en la matriz energética mundial es el transporte. ¿Qué hacemos como sociedad que tenemos el transporte como el sector que consume más energía? Bueno, es una sociedad que consume productos que no tiene localmente. Son productos que debe traer de lugares remotos. Eso la hace más dependiente del transporte. ¿Y qué combustible voy a colocar en el transporte? El más económico posible. Normalmente se utiliza combustible residual en los buques, porque el costo de la energía que utiliza el transporte finalmente se le adjunta a el precio de los productos que transporta. Entonces tiene que ser el precio más bajo posible. El precio más bajo posible corresponde a un combustible residual. Otra característica del estilo de desarrollo al que debemos prestarle atención cuando evaluamos la relación entre la sociedad actual y la energía es la forma en cómo se utiliza el espacio. Si una ciudad que puede requerir entre 45 y 3.000 kilómetros cuadrados para desarrollarse, consume entre 6 y 200 vatios en cada metro cuadrado, eso establece una región en este gráfico donde se ubica la ciudad. ¿Qué tiene que suceder con la industria de la energía, con el sector energía? Primero tiene que pasar que ese sector utilice menos espacio que la ciudad. Es decir, supongamos que se ubica por aquí, a la izquierda, pero además tiene que dar más energía por metro cuadrado, porque si doy menos energía, entonces quedo por debajo de la demanda de la ciudad. No puedo cubrir la demanda de la ciudad, tiene que estar por encima. Entonces lo ideal es que esté a la izquierda, que use menos espacio y además que proporcione mayor energía. Fíjense este gráfico completo, hecho por un estudio publicado en el año 2004. Fíjense que en rojo tenemos las fuentes de hidrocarburos. Las zonas sombreadas representan a las ciudades, a las industrias, o sea, a la demanda de energía, ¿no? Del estilo de desarrollo que predomina en el mundo. Y en verde lo que son las energías renovables. Si tomamos aquí, por ejemplo, a la industria, la energía eólica, según estos resultados, utiliza más o menos el mismo espacio, está debajo y utiliza más o menos el mismo espacio para desarrollarse, pero no aporta la densidad de potencia que requiere. De hecho, las únicas fuentes que en el estilo de desarrollo actual cubren la demanda de las ciudades y de las industrias son precisamente las que están en rojo, que son las fuentes de hidrocarburos. ¿Qué fuentes se concentran? Tanto o más como lo hace la población, precisamente las fuentes de hidrocarburos. Y esta forma de concentrarse es una particularidad de la sociedad urbana. Y llama la atención que desde el año 2006 la población rural ha sido superada a nivel mundial por la población urbana. Fíjense que en el año 1950 el 70% de la población mundial era rural y se espera que para el año 2050 la relación sea inversa, es decir, que la población rural sea solo un 30% y la población urbana un 70%. La energía es necesaria para el desarrollo de las sociedades, sea que se apueste por un desarrollo interior y espiritual o por un desarrollo exógeno dotado de exoesqueleto, mutaciones o inteligencia artificial. Hemos dicho al menos 3 factores importantes que deben tomarse en cuenta para evaluar la relación entre la energía y la sociedad. El primero de ellos es que la sociedad invierte una cantidad de energía para recibir una cantidad mayor. El segundo es que la población no es el factor que empuja de una manera determinante al crecimiento exponencial del consumo energético, como se ha hecho entender en algunos espacios científicos donde aparecen planteamientos malthusianos. Y el tercer factor es que la energía requiere de un espacio para su desarrollo y que este espacio no puede ser mayor que el espacio que utiliza la sociedad para vivir. Esto es de mucha importancia a la hora de hacer una planificación territorial. Y bueno, espero que les haya gustado este primer video. Para aquellos que están inscritos en el programa, nos vemos entonces en la sesión privada para profundizar en estos detalles y abordar sus inquietudes. Pueden escribir aquí en los comentarios y suscribirse al canal para apoyar esta iniciativa.